La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Muy buen amigo Adriano Rivadeneira, ¿cómo le va? Buenos días, Nicolás. Fran. Buenos días. Sebastián Flores. Nuestro analista internacional residente acá en www.copano.news en La Clave. Adriano, ¿qué pasó en Ecuador? Traté de tirarla a reír porque pasó algo súper serio. Ya. Ecuador invadió México, técnicamente. Eso es. Sí, Sin comillas, porque yo pone invadió con comillas. No, es sin comillas, es sin comillas. Es algo que, a ver, por ejemplo, los países muy equipados para cierto tipo de cosas lo hacen todos los días. Estados Unidos, un país que hace operaciones ilegales más allá de sus fronteras, Rusia también. Los países importantes hacen esto, ¿ya? Y Ecuador es un país importante, no tengo duda de ello, pero es gravísimo, así es como desorbitantemente grave para con la diplomacia internacional, para la vida de los diplomáticos en todo el mundo, sienta un precedente tremendo. Sí, y en especial cuando hay una oleada antiglobalización y antirrespeto de los otros países, es algo nuevo. Sí, exacto. Y eso yo creo que es lo más importante. O sea, que quién dio la orden, ¿ya? Porque uno puede tener extremos para llevar a extremas consecuencias las cosas. Hagamos un pequeño recuento. Estaba el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass en la embajada mexicana en calidad de asilo, ¿no? Sí, o sea, en el fondo, él tiene una condena en su contra por corrupción, malversación. Es uno del gobierno Correa. Le hicieron el juicio, lo encontraron culpable y él, como puede ver su incolumnidad afectada en Ecuador, y eso es lo que cree México. Por eso se da asilo a una persona en una embajada. Se logró entrar a la embajada mexicana antes que lo arrestaran y México le dio asilo. Así como a Julian Assange, Ecuador le dio asilo en su momento en la embajada ecuatoriana en Londres. Tuvo harto tiempo viviendo ahí, años, Julian Assange, por el caso de Wikileaks, años. Sí, pero nadie invadió Ecuador. No, todo ese tiempo. Porque Ecuador, cuando acabó el gobierno de Correa, le hizo perder la protección a Julian Assange. Entonces, los pacos ingleses entraron legalmente a la embajada ecuatoriana. Yo vi una lista de muchos casos de este tipo. El único que se parece es uno a mitad de los 90 en China, cuando las fuerzas especiales de la policía irrumpen en territorio soberano, extraen a un ser humano cuyos derechos humanos podrían ser violados en el país donde vive esa condena y se lo llevaron. Y esa gente desapareció en China. Ahora, Noboa, el presidente de Ecuador, que ordenó esta cuestión, es un presidente de dudosa proveniencia democrática. Nosotros sabemos cuál es la situación de Ecuador hoy en día. O sea, Ecuador vive una de las situaciones de inseguridad más tremendas de su historia reciente, no tiene moneda propia, y claro, este presidente ha logrado, con el miedo que hay en el país, con el miedo político sobre todo, ha logrado hacer una reforma insólita. Le votaron a la unanimidad en el Congreso, por ejemplo, una reforma de aumento de los impuestos. O sea, ¿ustedes se imaginan un aumento? O sea, que te digan, vamos a aumentar los impuestos y todos los congresistas digan que sí. Esa es la situación. Yo no me lo imagino. Y claro, es un presidente joven, entonces venía con todas estas expectativas de los presidentes jóvenes. Bueno, la vejez no es garantía de experiencia, ni la juventud garantía de innovación. Así que el tipo, muy populísticamente y muy inútilmente, rompió relaciones con el país más importante de habla hispana del planeta, que es México. También, y rompió relaciones significa que las embajadas están cerradas y no hay servicios consulares. O sea, los ecuatorianos en México están varados, los mexicanos en Ecuador están varados en este minuto. Hay dos aristas que quiero ver si puedo bandear contigo en este tema. Primero, ¿cómo afecta esto a la geopolítica? Claro, son incidentes entre países latinoamericanos. Latinoamérica no es una gran potencia como subcontinente a nivel global. Yo creo que es algo más pequeña a esa escala. Eso como primer punto. Y segundo, en la misma línea, pero conceptualizándolo ya en el marco del derecho internacional, ¿qué implica que
un país invada, porque yo no sé, recuerdo la época de la dictadura militar, recuerdo como si hubiera estado vivo, pero he leído y está documentado, que muchas embajadas dieron asilo a perseguidos por el régimen de Augusto Pinochet, por la dictadura militar de Augusto Pinochet. La embajada de Finlandia, hay series de televisión que hablan de cómo resistieron muchas personas en los muros de la embajada de Italia, la embajada de Finlandia, la embajada de Cuba. Acá nos aportan uno, se te olvida el caso de la embajada de Estados Unidos en Irán, década del 80. Sí. También, sí. Entonces, bajo esa misma lógica que esto ya se ha hecho alguna vez, pero que nuevamente uno pueda ver que un país lo hace, ¿qué tanto afecta? ¿Qué tantas posibilidades abre a que esto se repita? O sea, mira, hay de todos los casos que ha habido de irrupción dentro de una embajada, siempre han tenido como una especie de arraigo, no sé si lo estoy diciendo bien. Por ejemplo, este caso de los iraníes en los 80. Eso eran los Pasradán, eran guardias revolucionarias. Esa gente no era gobierno, no era Estado todavía cuando se metieron a esa embajada. ¿Ok? El que ordenó esta irrupción fue el presidente de Ecuador. Porque el presidente de Ecuador tiene la facultad de hacer políticas exteriores y esto fue un acto de políticas de exteriores de Ecuador, eso es lo grave. Entonces, la primera pregunta, geopolíticamente hablando, aísla a Ecuador completamente de todo ámbito, sea en la Organización de Estados Americanos, que eventualmente después... ¿Y qué garantías me da Ecuador de que no invada la embajada de Chile, por ejemplo? O que invada Colombia. Claro, más cerca, incluso. ¿Ok? O sea... ¿qué garantía hay de que Milei no haga un acto? Milei, por paréntesis, Milei quiere recuperar las Malvinas y está muy... Sí, eso trae una mala suerte tremenda. Cada vez que alguien dice las Malvinas... Algo así. No, es un yeta, po. Es yeta. Pero eso te digo, ¿qué garantías da la República de Ecuador de que diplomáticamente respeten el derecho internacional? Cero. De hecho, el problema es fundamentalmente ese. O sea, a ver, tú existes en cuanto los demás dicen que tú existes a nivel judicial, a nivel de derecho y de relaciones internacionales. En el minuto en que tú violas todos los acuerdos, estamos hablando de Ginebra, ¿eh? O sea, aquí la violación de Ginebra es el primer acuerdo internacional viable. Es como de antes de la Segunda Guerra Mundial, la violación de Ecuador, ¿ya? Es como una cosa antigua, es como old school. Y claro, ninguna garantía, ninguna. Y geopolíticamente hablando, para la región es un problema grave perder en el camino un presidente joven, en una situación de inseguridad, en un país inseguro, rodeado de países inseguros, porque Ecuador además está rodeado de países inseguros. Entonces, claro, nadie quiere, o sea, vaya a ser como el niño con liendres que nadie quiere, con el que nadie quiere jugar. Nadie quiere hacer el trabajo, la tarea contigo. Nada, exacto. Pero, o sea, es tremendo. Pero esa línea, para Ecuador es tremendo. Y en la segunda pregunta, ¿abre una puerta para que esto se normalice? O sea, siempre corremos ese riesgo. Ahora, mientras que Assange esté preso, siempre vamos a estar corriendo este peligro. Porque el presidente ya se sentó ahí. O sea, toda la información a mí me da lo mismo. Los criminales de guerra no han sido arrestados y el tipo que los delató está preso. Entonces tú en este contexto sí ya estás expuesto. De hecho, ocurrió. Verlo en geopolíticamente menos relevante, y eso es un favor para nosotros, es bueno repetir patrones de países, pensando ser países geopolíticamente relevantes y tomando acciones unilaterales como esta. Por supuesto que en cierta medida tú justificas. A Milei yo no le compro lo de las Malvinas. Eso pero tampoco se la compraban a Galtieri. No, pero claro, él dice que hay una Estados Unidos, base militar. Yo no sé cómo está manejando la diplomacia internacional al hacer este tipo de declaraciones. Involucra a Estados Unidos en este entuerto de ya 40 años. Galtieri, el magnífico general, como le dijo un consejero de Reagan en esa época, el teléfono de Reagan se apagó porque estaba Margaret Thatcher, para favorecer un boss, un tipo que según el secretario de Reagan era... y Galtieri es el tipo que con su estupidez acabó con la dictadura en Argentina, porque los ingleses al final acabaron la indicación. Pero los británicos azotaron a la dictadura hasta que se acabó y no es que me caigan exactamente mal por haberlo hecho. Llegas con reivindicaciones estúpidas y la de las Malvinas es una reivindicación estúpida porque ya la perdiste. O sea, y después cuando le declaraste guerra al país con la armada más potente del planeta y derrotaron a tu país en 2 semanas.
Claro, esa fue la guerra de las Malvinas, finalmente. No era una persona inteligente, y eso lo digo con cognición de causa. Es el único que en América Latina fueron a estudiar tortura con los gringos para hacer contra guerrilla. Bueno, finalmente, esta idea de esta base militar en Ushuaia, Tierra del Fuego... Cero. Por lo demás depende, o sea, mira, tendrían que retomar, tendrían que empezar de nuevo. Yo no sé en qué está esa conversación. Cuando empezó la guerra de las Malvinas en los 80 había conversaciones. Cogestión, porque las Malvinas no sobreviven sin Argentina. Bretaña está lejos, pues a las Malvinas hay que mandar comida, gasolina, eso llega desde Argentina. Entonces, habría que retomar todas las aviones y le van a romper el orto de nuevo. ¿Ok? Y va a ser así, porque los ingleses no pierden las guerras. No las pierden. O sea, si alguien no pierde guerras, son ellos. ¿Han perdido alguna? Sí, han perdido, pero no quieras tipos circulando alrededor de tu territorio continental con portaaviones y tú no quieres eso, no quieres. Y para ir cerrando, ¿te pareció bien la medida de México y cómo debería actuar frente de acá en adelante? También, no sé, lo veo desde la perspectiva de Ecuador. Sí. Pero yo me pongo en el caso chileno, siendo Cancillería, que pase esto acá, alguna medida de resguardo, algún cambio para impedir mayor seguridad, militarizar un poco más las embajadas. Cada embajada. ¿Cómo adelantarse? Yo pensé que las embajadas estaban militarizadas un mínimo. Las embajadas rusas tienen un batallón Spetsnaz adentro. Cada una de las embajadas rusas, las embajadas gringas también tienen unos marines metidos. Acá en Chile la embajada de Estados Unidos, a mí me parece, la veo caminando por ahí cerca del Costanera Center, un poquito para allá, y me da un aura militar. Sí, se ve más protegida, pero otras embajadas no. Hay otras embajadas que no. Pero otras parecen una casona. Sí. Claro, parecen casonas. Y lo son. Se ve para adentro. Y lo son. La de Italia también la veo un poco fortaleza. Pero no. En Providencia. No los quiero sapear, son una embajada linda. Son muy accesibles los italianos para dejarte entrar, a tramitar y conversar. Pero sí, hay militares adentro. La embajada argentina en Chile está al lado de la ex Plaza Dignidad. Ajá. Sí. Está muy cerca, a media cuadra de la sede del Partido Comunista y al frente de la terraza. Sí, pues. Sí. Yo la he visto varias veces en la embajada. La embajada de Uruguay es una casona. La embajada de Uruguay tú puedes entrar así como Pedro en su casa. Bueno, pero hashtag militares a la embajada. O sea, hashtag que cerremos. O sea, si yo fuera Chile, haría lo mismo que México. Yo creo que hay que solidarizar con México. Esto no es un tema político de izquierda o de derecha. Aunque el operador sea de izquierda, entre comillas, porque no sé cuánto, y Noboa sea de derecha, no sé cuánto tampoco. No los conozco. No conozco a Noboa, sobre todo. Pero, o sea, hay que hacerle una encerrona a Ecuador. Y no a Ecuador como cultura ecuatoriana o país. Hay que hacerle una a este presidente. Además, con la situación de inseguridad que tiene y todas las cosas que tiene que preocuparse, se mete en esto. Esto es un pantano. Es un pantano en la OEA. Vas a perder en todos lados. Vas a perder o sea, va a haber un juicio internacional sobre esto. Los mexicanos van a demandar y van a ganar, pero se van a demorar 3 años, 4 años. ¿Te conviene? Ya lo llevaron a la corte. A La Haya. A La Haya, sí. Van a ganar en La Haya. En La Haya está regalada esa victoria. Lo que pasa es que va a ser en 3 años más. Y si estamos preocupados de la seguridad de la persona que fue raptada de la embajada, ese va a estar muerto en 3 años más. O sea, si el problema era la seguridad de él lo perdimos. No lo vaya a recuperar. O sea, son como esas cosas como Rusia en Ucrania. No entra. ¿Vaya a recuperar esos territorios? No vaya a poder. A menos que no los pulvericís, digamos. Adriano Rivadeneira, gracias por esta conversación. Gracias, siempre es un placer entender el mundo. Muy atentos a lo que continúe saliendo de la conversación. Colega, gran programa. Cuídense mucho. Todos los contenidos están en YouTube en las próximas horas. Cuídense. Chao, que estén bien.